Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuándo nos escuchen y desde dónde nos estén escuchando en este preciso instante. Hoy iniciamos otra sesión, otro programa de Conversaciones en el CUSH, con una participación muy querida que hace tiempo estábamos con muchas ganas, mucho interés de tenerla aquí por el programa. Como siempre, Hernán Cabrera en los controles, en el aire, y hoy nuestro coequiper Sergio Delgado no puede estar, ya está faltando con aviso, así que vamos a iniciar ya mismo la entrevista. Una entrevista y una conversación y un diálogo con una persona que sabe mucho de un tema que nos involucra a todos, pero que no es tan frecuente hablar. Vamos a hablar de las políticas culturales. Y para eso tenemos la fortuna de contar con la ayuda, la asistencia, con la palabra y también con el corazón, porque cada cosa que pone razón y corazón, que es la doctora Paulina Soto-Laver. Paulina es doctora en estudios americanos, ha sido subsecretaria de Patrimonio Cultural de Chile, del Estado de Chile, ha estado a cargo de un programa fantástico de políticas culturales, de programas de la Cartografía Cultural de Chile, y también ha sido rectora de la Universidad de las Artes de Ecuador. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto, un honor realmente tenerte aquí con nosotros en esta tarde, de tanto del norte de Argentina como de Chile. Paulina, dentro de poquito, los últimos días de este mes, se va a realizar una conferencia muy importante sobre políticas culturales que va a reunir a ministros de cultura de prácticamente todos los países del mundo, están convocados todos los que tienen relación con Naciones Unidas, que se llama Mondiacult. Mondiacult ha habido es como la sigla, como el nombre de fantasía. Ha habido una reunión muy famosa ya hace más de 40 años, ha habido otra hace poquito, pero esta es una conferencia que se va a realizar en Barcelona y los últimos 2 días de este mes, de septiembre de 2025 y el 1 de octubre el día siguiente, que ha despertado mucha expectativa, porque estamos en un momento de cambio cultural, de cambio geopolítico, entonces, bueno, esto es importante. Y creo que es importante estas instancias multilaterales, que a veces a la gente no le llega mucho, parece más un paseo de los funcionarios, y realmente son instancias muy, muy importantes porque se debate, se discute, se aprende, se enseña también, se ven cosas que habitualmente a veces no se piensan y que están cercas o que están lejanas, pero que pueden estar cercanas en algún momento. O sea, son realmente instancias muy, muy, muy importantes. Y sé que estás trabajando para que esa conferencia tenga aún más brillo y tenga más peso. Aclaro que el próximo programa, el martes que viene, lo vamos a dedicar exclusivamente a la conferencia, y hoy esto es simplemente una introducción porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esto, pero un poquito más específico. ¿Cómo ves esta vigencia de estos espacios multilaterales, en particular en relación a la cultura? Bueno, además de saludar con esa amplitud de radio horario y incluso anual, porque alguien puede escuchar esto en el futuro, ¿no? Saludar a los auditores, creo que correspondería una previa introducción respecto de qué son las políticas culturales. Muy brevísimo, yo soy una vieja docente de estos temas, pero creo que en los espacios de comunicación masivos es fundamental que vayamos poniendo la semilla de una comprensión completamente universal de lo que son las políticas culturales. Entonces, muy sintéticamente, todos los ciudadanos
del planeta, de todas las épocas, portamos algo, una mochilita invisible, que se llama ciudadanía cultural y que se genera como efecto de la convivencia cotidiana, imperceptible, cotidianamente generada por los cuidadores de cuando llegamos al planeta. O sea, nacemos en un lugar que se llama jurídicamente el Ius Solis, un territorio, ¿no es cierto?, un espacio, pero somos portadores de una herencia muy inmediata que es la de nuestros cuidadores, probablemente los progenitores en la gran mayoría de los casos. Y lo que ellos van haciendo con ese cuidado cotidiano, desde enseñar, desde darnos de comer, asegurarnos que no vamos a morir, darnos el calor, por lo tanto, y la protección, junto con la alimentación, van incorporando una serie de otros componentes, como enseñarnos a hablar, por ejemplo. Y tú y yo tenemos la huella de esos cuidadores distintos, que serían ya no el Ius Solis, el derecho a la tierra de donde nacimos, sino un complemento humano que es el que se genera por herencia grupal y tribal o genética, diríamos, ¿no? Nuestros padres, nuestros ancestros. Entonces tú hablas como argentino y yo hablo como chilena. Y esa es la huella probablemente, y los gustos, eso se está modificando con la globalización, pero los gustos y una serie de cosas que Foucault llamaba la cárcel invisible es la cultura. Y por lo tanto nuestra ciudadanía cultural es un tipo de ciudadanía que la gente desconoce, pero que es irrenunciable. Yo puedo renunciar a mi ciudadanía política, más no hablar como chilena. No sé si me explico. Entonces, esa condición imperceptible, invisible, cotidiana, es la que funda las políticas culturales, porque evidentemente está basado en un tipo de derechos, estos derechos culturales, que les llamo yo por diferenciarlos con los derechos de tierra o de genética, el Ius Soli o el Ius Sanguinis. Yo digo, el derecho o los derechos culturales tienen esta característica de no ser renunciable y por lo tanto, salvo una anacoreta del 1400 en alguna cueva, algún espirituoso radical, digamos, la gran mayoría de la población, el 99,9%, somos portadores de este tipo de ciudadanía. Y casi nadie, excepto los expertos, los especialistas o los que porfiadamente hemos militado en esta causa, sabemos, por lo tanto, de qué van las políticas culturales. Y las políticas culturales lo que hacen es proponer horizontes para ir avanzando en que estos derechos culturales sean no solo reconocidos, sino que reclamados por la población. Y Mondiacult es una cumbre que marca un hito que ya voy a comentarte para no seguir monopolizando la palabra, pero creía que era importante a los auditores contarles así de manera muy cercana, digamos, de qué va esta cumbre. En la del año 1982, desarrollada en Ciudad de México, al igual que la de 2022, que recién se acaba de realizar, recién digo porque era pospandemia, en fin. Son 40 años y esa es la otra característica de las políticas culturales. Aquí no estamos hablando de 4 o 6 años de un gobierno, estamos hablando de políticas que son de Estado, que trascienden a los gobiernos, porque es imposible que ocurran cambios y modificaciones. O sea, si a una mamá le cuesta años conseguir que sus hijos se laven los dientes, o sea, una de las millones de tareas que tenemos culturales, ¿no? Imagínate lo que implican políticas culturales de largo aliento, trascienden los gobiernos, son políticas de Estado, y la cumbre del 82 se realizó en América Latina, fue un hito extraordinariamente importante, y así como yo como cooperante internacional he tenido muchas veces el honor y el privilegio de poder proponer iniciativas, propuse la realización de Mondiacult 2022, una cumbre de ministras y ministros de cultura que se realizó en París el año 2000, y para que volviésemos a celebrar esta
posibilidad de pensar las políticas culturales ahora en un escenario mundializado. Entonces, 2025, Mondiacult Barcelona, 28-29 de septiembre, es una de las decisiones tomadas en Mondiacult 2022, Ciudad de México también, que ha establecido que tenemos que tener estas cumbres cada 4 años. Y esta es la que marcaría el año 1 y las tendríamos probablemente entonces el 2029 la siguiente. Eso es a grandes rasgos lo que vamos a hacer en Barcelona. Paulina, para quienes nos escuchen, aquí se toman decisiones que son obligatorias para los países, que hay que cambiar la cultura o al revés, no hay que cambiarla. ¿Qué tipo de decisiones se toman en este tipo de cumbres? No, las cumbres en general tienen un carácter de generación de ciertos consensos discursivos, de enfoques, de diagnósticos. Las instancias que tienen un carácter vinculante son las que congregan específicamente las agendas de gobiernos, es decir, por ejemplo, la cumbre de ministros y ministras de culturas que convoca el Espacio Cultural Iberoamericano, seguramente vamos a hablar un ratito más de eso, porque tienen capacidad de decisión en nombre de sus gobiernos. Mientras que estas cumbres, como la cumbre de IFACA, las cumbres que teníamos euroamericanas con la convocatoria catalana, etcétera, son eso, espacios que tienen un valor tremendamente importante y por eso han generado toda esta expectativa, porque todo el mundo puede ser escuchado. Hay una posición donde tanto los ministros como un ciudadano a pie del mundo cultural tienen posibilidad de intervenir en las distintas instancias, porque no son todas asamblearias. Hay muchísimas instancias paralelas, ¿no? Los jóvenes lo entienden muy bien, porque están todos estos eventos, ellos están acostumbrados a los eventos híbridos, a los eventos presenciales chiquititos, a los off, ¿no? Esto es igual, hay unos grandes conglomerados de gente en algunos de los eventos de esta cumbre Mondiacult, pero en paralelo hay una cantidad enorme de otras actividades que tienen este carácter de generar eso, diagnósticos compartidos, grandes consensos, discursos hegemónicos o que se arrancan, ¿no? Que se separan de los hegemónicos y por lo tanto para los gobiernos también son instancias muy importantes porque le toman el peso, la temperatura al estado del debate mundial, en este caso de las políticas culturales. Paulina, aplicando un poquito el Zoom, pasamos del mundo, vamos un poquito más cerca. Desde hace un poco más de 30 años, 33 años, se suceden ámbitos de encuentros de jefe de Estado, pero también de autoridades gubernamentales, de un espacio más reducido, llamado Iberoamérica. Iberoamérica tiene varias definiciones, pero para la cooperación iberoamericana son los países de habla española, donde el español se ha implementado como lengua general, el país de habla portuguesa, Brasil, y los países de habla hispana, tanto de América o habla portuguesa en América como en Europa e incluso en África, en el caso de Guinea Ecuatorial hasta el momento y bueno, posiblemente otros países de lengua portuguesa en el futuro, en este caso. Y eso se llama Iberoamérica en el ámbito de la cooperación. Y desde hace ya también bastantes años, diríamos, un poquito antes que cuando estaba empezando el siglo más o menos, se empezó a hablar y a plantear que hay un espacio cultural iberoamericano, como algo, no solo como una figura que alguien lo puede mencionar, sino como una cuestión de un objeto de estudio, de trabajo, de concertación. Y sé que has estado trabajando bastante en un documento para justamente las ministras y ministros, para que se van a reunir
los iberoamericanos en un momento, en las vísperas de esta cumbre mundial. ¿Qué es el espacio cultural iberoamericano? Bueno, por supuesto que la discusión sobre lo ibero o lo latino o cualquiera de las denominaciones con las que hemos jugado durante, bueno, en las épocas post-repúblicas, ¿no? Genera siempre pros y contras, no hay nunca un 100% de consenso en las denominaciones. Entonces no me voy a detener ahí porque si no podríamos tomarnos todo el tiempo en esa discusión y más bien quiero enfatizar algo que también nuestros auditores van a reconocer con mucha facilidad y que es un poco el ejemplo de el tipo de componente elemental que hay en el espacio cultural iberoamericano, que hace que dentro de todas estas acciones que se realizan en aquello que denominamos la cooperación internacional, y yo agregaría cooperación internacional para el desarrollo, porque ya llevamos muchas décadas trabajando con ese foco, no es cooperación por cooperación, no es la cooperación por obligación, no es la cooperación por culpa, que también la hay, ¿no? O sea, los países que fueron metrópolis evidentemente también exculpan sus deudas históricas con nuestros países y eso existe, no es que lo vayamos a negar. Sin embargo, el espacio cultural iberoamericano tiene la idea de que cuando empieza a diagnosticarse que en el mundo están ocurriendo transformaciones de un nivel estructural tan grande como el envejecimiento de la población y por lo tanto la inversión de la pirámide y las dificultades que eso tiene en relación a la sostenibilidad. O sea, ustedes lo están viviendo en Argentina, ¿no? La jubilación o esta figura jurídica de qué se hace cuando tienes una población enorme que ya no tiene la energía de la población productiva, por ejemplo. Ese es un fenómeno mundial y se proyectaba que para el 2050 definitivamente tengamos una población envejecida. Fenómenos como el crecimiento de un tipo de delito que además de ser transnacional generaba efectos que hacían complicidad con las desigualdades de los sures del mundo. Entonces, mientras más desiguales, con más facilidad entraba estas megacorporaciones internacionales del delito que reclutan a nuestros niños y a nuestros jóvenes, etcétera. El ingreso masivo de las mujeres al espacio público y la feminización de los liderazgos. Bueno, te puedo listar infinidad de cosas que en aquel momento en que se deciden los gobiernos de 22 países de habla castellana, español y portugués a reunirse en esto que se llama el Espacio Cultural Iberoamericano, en realidad en la Secretaría de Gobiernos Iberoamericanos, el año 1991 en Guadalajara, lo que hay es como el detectar que hay que enfrentar estos tremendos desafíos estructurales que están modificando para siempre las agendas, donde la cultura tiene un rol y tiene que cumplir un rol. Y ese rol para fenómenos de esta envergadura y tan estructurales es no solamente esencial, sino que tiene que ser pertinente. Entonces el enfoque de Medio Oriente o el enfoque anglosajón o el enfoque escandinavo de otras regiones culturales del mundo no era idéntico o similar o igualmente pertinente si es que lo pensábamos desde nuestros países que tienen en común que uno de los vehículos más importantes de la cultura, que son las lenguas. Son 700 millones de personas en el mundo que hablamos lenguas hispanoparlantes, desbordados por todo el planeta, ya no solamente en la península ibérica y en América Latina. El segundo territorio donde más se habla las lenguas hispanas es Estados Unidos hoy día. Entonces, además, está roto el planeta en términos geopolíticos tradicionales o geográficos.
Eso es el espacio cultural iberoamericano, ¿no? Una manera de enfrentar problemas contemporáneos, estructurales, de largo aliento, con políticas culturales pertinentes a nuestras características más culturales. Y donde, bueno, dos lenguas muy emparentadas, como la lengua española y la lengua portuguesa, nos facilitan la comunicación, y donde no se niegan otras lenguas, justamente, que son las lenguas, normalmente las lenguas aborígenes y en algunos casos también lenguas de migrantes de otras regiones, pero sí las lenguas aborígenes, lenguas originarias de América, también tienen vigencia, pero no una vigencia general, obviamente, en todo el continente. Esto es algo que nos parece normal a los latinoamericanos, pero no es tan normal porque habitantes de África, de Asia, de la misma Europa, no tienen una lengua en común, salvo que recurran, en muchos casos, a una lengua externa, una tercera lengua que sería el inglés, pero no es una lengua materna, no es una lengua que nos sirve para todos. Y esta es la gran, claro, es la gran base. Y hay otras cuestiones, ¿no es cierto?, que la cooperación, las migraciones, que también facilitan la constitución de este espacio, porque no vivimos en países cerrados, sino en países que tienen una historia de interacción, la misma historia de nuestras independencias hace 2 siglos, es una historia de meternos unos con otros para resolver un tema, y donde no había espacios republicanos que limitaran eso, sino por el contrario, había una voluntad superior que lo fomentaba. O sea, el siglo XX termina con 4.000 lenguas muertas en el mundo, sin que haya quedado registro alguno de ellas. Y por lo tanto, esta primera cumbre de autoridades de gobierno, de jefes y jefas de gobierno iberoamericanos en Guadalajara en 1991, una de las primeras declaraciones que hace es reconocer esta verdadera veta de diamantes que existe en América Latina, porque somos el continente más rico en diversidad lingüística, producto de que el gran y tan dañado Amazonas ha protegido a la mayor cantidad de grupos étnicos que existen en todo el planeta. Cuando decimos grupos étnicos, decimos grupos que pueden ir de un número minúsculo de representantes escondidos, protegidos en el Amazonas, hasta grandes y desequilibrantes grupos como los de Chiapas, que son grupos indígenas que llegan a 9 millones de habitantes y por lo tanto hablantes de otra lengua o son siempre bilingües, la gran mayoría de los casos cuando estamos hablando de estos volúmenes. Entonces, el tema cuando digo la pertinencia de las políticas culturales, este espacio cultural iberoamericano nace ratificando esa diversidad y lo hace en relación a estos grupos que son una verdadera, yo le llamo la veta diamantina del continente latinoamericano, porque ahí lo que hay no es simplemente algo que le pueda interesar a la Real Academia de la Lengua Española, perdóname, o sea, ahí lo que hay es un arsenal de saberes que nos hacen ser lo más cautos con la protección de esos saberes porque probablemente puedan ser protectores del conjunto de la especie humana en muchas dimensiones, como los conocimientos respecto de la naturaleza en toda su intensidad y diversidad, pero también saberes de convivencia, saberes de hasta de guerra, diría yo, ¿no? Entonces, cuando decimos esa diversidad y esa beta diamantina, estamos diciendo que este espacio cultural no puede más que nacer haciendo un reconocimiento a esta diversidad que no es solo lingüística, sino que es también de saberes, de cultura viva, comunitaria. Claro, y ahí vamos directamente, son expresiones de la diversidad cultural que se reconoce, pero muchas veces a escalas pequeñas, ¿no es cierto? Incluso
hasta individual, cuando en realidad la diversidad es una característica del sistema, de los grandes sistemas, y es lo que nos permite sobrevivir, no es caprichosa. Y también que ayuda a dar sentido a la vida, ¿no? Porque hay también una diversidad religiosa, de cosmovisiones, como a veces se dice, que también permite dar sentido a la Iglesia, que es uno de los problemas contemporáneos que tenemos hoy. Y sobre esa diversidad cultural tan rica en América Latina, como en otros continentes, por otro lado, ¿no es cierto? E incluso los que creemos que tienen menos diversidad, la tienen. ¿Cómo estamos posicionados hoy en el proceso, los latinoamericanos o los iberoamericanos con los iberoamericanos? ¿Qué está pasando? Yo diría que hay una etapa de consolidación de este nuevo actor internacional que es el espacio cultural iberoamericano, sin vuelta atrás, o sea, con independencia. Mira, es más lento eliminar una cultura negándoles el uso de su lengua, y eso nosotros lo experimentamos durante más de 200 años, ¿no es cierto?, en nuestros estados nacionales. En fin, vamos a decir, la tiranía de los grandes números. Entonces la justificación era de que teníamos que comunicarnos y por lo tanto teníamos que hablar castellano y no mapudungún, ¿no es cierto? Esa era la justificación políticamente correcta, pero en estricto rigor nosotros hemos resistido con nuestras lenguas a esa diversidad cultural, a esa defensa de la diversidad. Pero como bien dices tú, hay otras dimensiones que son extraordinariamente poderosas, trascendentes, iconográficas, y que son las de las necesidades espirituales de las poblaciones. Y en cultura eso llegó mucho antes que la ciencia y la tiranía de los grandes números, ¿no?, de las matemáticas y las estadísticas. Yo he trabajado muchísimo con estadísticas, no puedo no hacerlo porque soy investigadora, porque trabajo con políticas culturales y tengo que trabajar con grandes números. Pero sin embargo nunca me olvido de reivindicar esto que tú estás mencionando. Entonces la pregunta es, ¿qué rol cumplimos en los debates internacionales? Había que dar la pelea primero por el arsenal de diversidad que aportamos. Pero hoy día, ya consolidado este actor iberoamericano, sí hay que hablar también de grandes números. Y esos grandes números tienen que ver con el dinamismo y la vigencia de la cultura latinoamericana e iberoamericana incluso, en otros territorios, pero muy diversos, extraordinariamente diversos. Entonces, ¿cuál es el rol de un actor internacional de la cooperación como el Espacio Cultural Iberoamericano? En este caso, institucionalmente se llama la Secretaría de Gobiernos Iberoamericanos, en el escenario mundial? Es ser una región cultural protectora de sus ciudadanos, porque tú tienes ciudadanos en Japón, ciudadanos iberoamericanos en Estados Unidos, tienes ciudadanos iberoamericanos repartidos en esta diáspora que estamos viviendo y experimentando en todas las direcciones planetarias. Hay un sujeto que está repartido sin límites y al que le debes responsabilidad ya no solo estatal, porque ya sabemos que los estados han sido superados por esta diáspora. Entonces aparece esta otra instancia geocultural que no es de un territorio fronterizo, sino aquello que yo llamo el cuerpo como territorio. O sea, cada uno de nuestras esporas, cada sujeto que sale de su territorio de origen, pero que lleva su cultura en el cuerpo, a donde esté, debe poder reclamar sus derechos en el ámbito cultural. Entonces, el rol de este actor pasa a ser un poco eso dentro del escenario internacional, ¿no? El poder construir, y vamos a actualizar prontamente la Carta Cultural Iberoamericana, redactada por un equipo extraordinario en su momento, encabezado por Jesús Prieto de Pedro, uno de nuestros
abogados especialistas en derechos culturales más importantes, pero que claramente queda incompleta por las transformaciones que estamos experimentando en el mundo. Entonces, hemos decidido que para que ese territorio protector, cultural protector, que es la comunidad iberoamericana dispersa en todo el planeta, tenga una carta, algo que diga, esto somos y esto quiero que me respete usted en Vietnam o donde yo esté, tenga actualizadas los grandes temas del presente, ¿no? En fin, medio ambiente, los impactos de la IA, los esfuerzos de los grandes conglomerados económicos de reducir esa diversidad. Somos los grandes protectores a nivel mundial de la diversidad. Si no somos nosotros los que lo defendemos, ¿quién, no? Sí, si no somos nosotros mismos quienes defendemos lo que nos interesa, tenés razón. Paulina, a ver, hablaste de derecho a la cultura, y hay una tradición de reflexión, de trabajo y de legislación, el derecho a la cultura, y donde este espacio iberoamericano, en particular Latinoamérica, ha sido precursor en muchos casos de nuevas maneras de entenderlo, de desarrollarlo, de expresarlo. Y por otro lado, esto está muy ligado al ambiente. Normalmente hasta hace 20, 30 años se veía la cultura como las artes, por un lado, o el folclore, el desarrollo como la industria, lo nuevo, lo que de algún modo iba avasallando el resto, y el ambiente andaba por ahí y se lo usaba y se lo explotaba. Hoy nos damos cuenta de que estas tres cuestiones están articuladas, están pegadas y en muchos casos confundidas. No sabemos si estamos hablando de cultura y de ambiente cuando estamos viendo un paisaje que está muy intervenido o poco intervenido, o cuando aparecen innovaciones que tienen que ver con la cultura. ¿Cómo es el debate actual sobre estos aspectos, que además hay que incluirle un cuarto que es el social, la exclusión, la pobreza y la marginación, que también sigue vigente en nuestros países? Mira, yo diría que en el caso de América Latina es imposible descolgarse de esa gran variable estructural que es la indecencia de nuestras desigualdades sociales y socioeconómicas. Y los indicadores hace rato que son muy claros en relación a eso. O sea, somos el continente donde las causas de muerte violentas son el desgraciado, digamos, ranking, ocupamos el ranking el número 1. Entonces es doloroso, es concreto, no es discursivo, no tiene que ver con ideologías, si soy más o menos de izquierda o más o menos de centro o más o menos de derecha, así que esas cosas siguen existiendo, digamos, así tan puras como en algún momento fueron instrumentos para identificar cómo nos situábamos en relación a las desigualdades. El punto es que estas desigualdades, como bien introduces tú en tu pregunta, escapan al nivel socioeconómico. Hoy día a nadie le cabe duda que producto de este gran tronco de una desigualdad que es socioeconómica por donde le mires, o sea, donde naciste desde el punto de vista socioeconómico determina demasiadas cosas y cada vez más. Y por lo tanto empiezan a aparecer otras desigualdades. Y esas luchas sociales que comienzan a comienzos del siglo XX, en algunos territorios donde habían, poblaciones numéricamente suficientes como para darlas, por ejemplo, las luchas contra todas las formas de discriminación racial en Estados Unidos y que van a lograr parir instrumentos como convenciones de comienzo del siglo XX. Lamentablemente en el trayecto del siglo XX tú te das cuenta que son insuficientes. Es decir, la mera declaración a nivel jurídico de un derecho
en un documento, por muy firmado y súper consolidado y súper adherido por todos los gobiernos, no asegura que no haya matanzas de negros, que no hayan sueldos completamente discriminatorios cuando tu piel es de otro color, cuando tus empleos van a ser siempre los empleos de, en fin. Estoy dando un solo ejemplo de todas las luchas sociales que se han dado durante el siglo pasado y que han llegado a sumarse a grupos sociales que en el siglo XXI, en lo que llevamos del siglo XXI, marcan la desigualdad con un adjetivo. Entonces no es desigualdad socioeconómica únicamente el día. Esas famosas agendas woke de los bots de ciertos grupos conservadores en el mundo son mucho más que eso, ¿no? No son un tema de marketing. Dentro de los grupos sociales que han tenido que dar estas luchas de desigualdades de otra naturaleza, de base cultural, las mujeres son el grupo social más exitoso del siglo XX, sin ninguna duda. ¿No es cierto? No hay que ser feminista para eso. No es un tema ideológico. Habían desigualdades que estaban marcadas incluso en la legislación y ellas consiguen que eso cambie. Entonces, para cerrar la respuesta a esta pregunta, América Latina tiene otro actor social tan poderoso como las mujeres en el mundo en términos de actores sociales que han puesto otras temáticas de desigualdad, otras capas de debate en relación al tema jurídico. Y son los indígenas. En la década de los 90 nosotros nos convertimos en el territorio del planeta que tuvo la experiencia de lo que los juristas mundiales llaman los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Y tienen que ver completamente con lo que tú insinuabas en tu pregunta, ¿no? Entonces estamos siendo observados porque somos las únicas, fundamentalmente Ecuador, Bolivia y Colombia antes, pero también, por ejemplo, en el proceso constitucional fracasado de Chile aparecen los derechos de la naturaleza, el diálogo interespecie, el reconocimiento a que las otras especies no humanas son seres sintientes y una gama de otras, la agenda, por supuesto, de diversidades, de capacidades, qué sé yo, físicas diferentes, psicoafectivas diferentes, toda la gama de los distintos, digamos, están representados en esos nuevos constitucionalismos, junto con la agenda medioambiental que la ponen los indígenas, pero también con enfoques de una concepción filosófica que no es antropocéntrica. El famoso buen vivir, que es este gran concepto que ha circulado, hoy día le presta muchos elementos a la filosofía europea y de otras partes del planeta, porque aquí hicimos una experiencia en la década de los 90 muy original y que esperamos que siga, por supuesto, tiene bemoles. Yo te puedo dar también la cara B de eso en Ecuador, porque tuve el privilegio de vivir y experimentar los pros y los contras de cómo se ponen en marcha esas innovaciones tan radicales como los derechos que defienden a un río, tanto como los derechos a los que estábamos acostumbrados en las constituciones liberales, tradicionales, individuales y derechos solo de sujetos de la especie humana. Cuando hablamos de derecho, y creo que es importante quizás volver sobre eso, durante mucho tiempo se planteó como un derecho al consumo, o sea, que toda la gente pudiese ir al cine, o que pudiese ir al teatro, que pudiese leer un libro, y en relación a los derechos culturales tienen que ver con ese tipo de consumo de industrias. Después también quizás de expresividad, pero más limitada. Hoy se ha ampliado muchísimo esa mirada, se la ha profundizado, no solo ampliado, sino también profundizado y madurado. Y los conceptos y los conceptos ligados a derecho y derechos a la cultura se han ampliado.
¿Esto se tratará en esta reunión de ministros y ministras de Cultura de Iberoamérica? Mira, yo creo, yo trabajo mucho en investigación, por supuesto en los últimos años que he tenido distintas responsabilidades en cargos de gestión y gestión administrativa de las artes, políticas, académicas. He tenido que solo escribir, no me da el tiempo para levantar información como solía hacerlo. Estoy recién volviendo a esas carreteras, digamos, hermosas de producir el dato. Pero diría yo que los conceptos que renuevan la panoplia, el arsenal discursivo, pueden provenir de 3 lugares. Esto que yo llamo el viaje de las palabras, entonces en la academia se llama el concepto situado, qué sé yo, que tú lo contextualices y digas de dónde proviene. Pueden venir de la calle, el hip hop, el no sé qué, te instala y los ministros y las ministras tienen que empezar a asumir otra conceptualización. Agentes como el que te acabo de mencionar, ¿no? Buen Vivir no viene de la academia. Es la academia la que tiene que empezar a leer y a tratar de, incluso no leer, porque no había ninguna palabra escrita sobre esto, y tratar de decodificarla representando lo más cercanamente posible estos enfoques. Entonces, los conceptos de la renovación de un enfoque como el de derecho al acceso al consumo está súper cuestionado. O sea, piensa tú que el libro de Ciudadanos a Consumidores de Néstor García Canclini ya es un clásico, ¿no? O sea, es viejo. Ya puso el foco ahí y dijo, hey, atención, no nos vayamos a equivocar. Aquí no estamos hablando solo de mercados. Porque si la diversidad es el tema del que hablamos, y hemos hablado de la tiranía de los números, habrán industrias que se autosustentan gracias a los números, ¿no es cierto? Industrias culturales, pero hay otras que no. Y si nuestro deber es la protección de esa riqueza de la diversidad, tenemos que defender todas las producciones y las circulaciones y las participaciones. Incluso la palabra consumo ya no es pertinente cuando tú tienes una oferta de nicho. Entonces las festividades religiosas para nosotros no pueden medirse como se mide un festival de música electrónica. Sus pesos específicos son completamente distintos. No puede ser la tiranía del indicador de los ministerios de Hacienda y Economía de esto me costó dividido por la cantidad de gente que entró. Es una aberración. Ya, eso que la mayoría de nosotros, los que somos profesionales del sector, tenemos muy claro, hay que seguirle trabajando con el mundo político y el mundo de las mediaciones. Entonces, Mundiacult va a tener ruido en relación a esto. Evidentemente, el lenguaje con el que nos colonizamos, porque me sumo a eso. Yo soy parte de los que traje economía de la cultura, me enojé, me peleé la primera vez que me hablaron de eso, que los europeos, y dije, ¿qué me importa? ¿Por qué lo vamos a repetir? Claro, tenía 20 y pocos años, era ultra rebelde, y sin embargo, después de 10 años tuve que hacer cuentas satélites de cultura y tuve que mostrarle a los ministros de Hacienda qué aportábamos al Producto Interno Bruto, a la balanza comercial, a la producción de empleo, bla, bla, bla. ¿Para qué? Para pelear el aumento de los presupuestos en nuestros países. Entonces, no es que esté renegando a la importancia de esta confluencia entre números que se expresan en palabras precisas o palabras precisas que no tienen capacidad de convicción cuantitativa, pero entonces tendrán que tener capacidad de seducción cualitativa. Y yo creería que estamos en esa época, en la que defender un concepto no es un ejercicio académico, no es un ejercicio semántico, no es un ejercicio filosófico, por muy lindo y rico que sea y pertinente. Cuando es de políticas culturales,
y cuando nuestro deber es aumentar las mejores condiciones para la ciudadanía todos los ciudadanos, entonces no es un gusto que me puedo dar como semióloga. Tengo que defenderlo paralelamente buscando los mecanismos de seducción que, donde se toman las decisiones, se entienda la importancia de ese concepto. ¿Me entiendes? Entonces, no es solo reemplazar una palabra por otra porque me resulta más justificada, sino entender que tengo que buscar la manera de que ese reemplazo vaya acompañado de un mecanismo para que influya sobre las decisiones y sobre los decisores. Que ellos entiendan de qué va esto. Entonces, hablando de quienes entendían esto, yo te voy a pedir un permiso. Traer aquí a una tercera persona, que yo sé que has trabajado mucho. Bueno, vos trabajaste mucho y yo no, pero sí lo he conocido, he podido interactuar en su momento con él. Me refiero a Claudio Di Girolamo, quien en Chile tenía un cargo que parecía no tan importante, director nacional de cultura o algo así, pero que en la realidad era como un ministro de cultura de Chile, y que no solo en Chile, sino que su capacidad de imaginar, articular, seducir, como decir, pensar, contar y crear, era un artista plástico, nos trascendió los límites de Chile y realmente nos hizo muy bien a todos, ¿no? Entonces se ha ido, entiendo que este año, ¿no es cierto? No 25 de mayo. 25 de mayo. Se nos ha ido, pero después de una larga vida muy fecunda. Pero Claudio fue, bueno, vos has trabajado muchísimos años con él, eras amiga. No, yo no tuve el gusto y el honor de poder compartir con él muchas cosas, pero no en ese día. Y dentro de eso, estamos hablando de cosas de inicio de este siglo. Eras muy joven, muy jovencita, y estabas a cargo de un proyecto que estaba engarzado dentro de esta política que era la cartografía cultural. Seguro, cartografía cultural de Chile. Sin duda que hoy se haría de otras maneras, en fin, otros instrumentos, pero sí había una idea, había una voluntad que tenía que ver con todos los temas que hemos hablado, de la ciudadanía, del desarrollo, del arte popular, de distintas maneras de ver, y también de ganarse la vida de cada uno, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue esa experiencia de ese inmenso proyecto de cartografía cultural de Chile, desarrollado, creado y que tiene productos tangibles? Bueno, hay un colega nuestro que tú lo conoces también que me pidió hace ya varios años atrás escribir un artículo para la revista que él coordinaba en la Universidad Española donde trabajaba y se jubiló hace poquito. Entonces yo, irónicamente, aburrida ya de que me preguntaran tanto por la cartografía, le puse en el título al artículo 14 años después, cartografía. Ya basta. Lo conozco y por eso te pedí disculpas al inicio. No, está perfecto, porque yo creo que hay loops históricos y porque el gran Claudio Di Girolamo Carlini se merece, perdona la infidencia personal. Anoche recién logré soñar con él ya consciente de su ausencia. Me ha costado muchísimo incorporarla en mi presente, ¿no? Entonces él se merece y cada vez que puedo le rindo todos los homenajes. Alcancé a hacerle, organizarle un evento muy bonito en el que estuvo presente en silla de ruedas, pero vital como él era, ¿no? Riéndose a carcajada, cantando. En el GAM le hicimos en noviembre pasado una celebración hermosa. Bueno, cierre de paréntesis con Claudio, pero entonces en nombre de Claudio vamos a contar la vigencia de proyectos de ese tipo. Y en ese sentido yo diría que si uno trae una iniciativa del año 97 a mi gato ahí detrás, al presente con pertinencia, implica que
lo que hay detrás es una necesidad de confluencia entre esta dimensión que es muy especializada, que son, por ejemplo, los enfoques de la ciudadanía desde una perspectiva de derechos, los famosos enfoques de derecho y las garantías de derecho. Esa que es una discusión que está muy vigente hoy día. ¿Por qué? Porque yo diría que las corrientes conservadoras en el mundo vienen contra eso. Y yo, como historiadora también de nuestras políticas, te puedo decir que los enfoques de derecho son insuficientes, pero hay que defenderlos. Y la cartografía cultural de Chile fue hecha con base en la explicación que yo le di a Claudio un día. Le digo, Claudio, necesito contarte qué es lo que está detrás del proyecto de la cartografía, porque yo se lo había mostrado como proyecto cuando yo era la profesora de investigación en la Escuela de Cine y Televisión que él dirigía. Entonces, cuando el presidente lo designa como el jefe nacional de cultura y se quiere ir a este cargo, me convence de que me vaya con él para hacerme cargo de crear el área de estudios. Entonces, le digo, por ningún motivo soy demasiado anarquista, odio el Estado, lo voy a destruir con una bomba, no, al primer no voy a enojarme y no sé qué. Bueno, este hombre que era un tremendo líder, obviamente, se desgastó todo lo que tuvo que desgastarse, pero lo importante es lo siguiente. Hoy día que estamos sufriendo en todo el mundo un cuestionamiento a este garantismo, como le llaman los grupos conservadores, respecto de derechos que han significado luchas inmensas, muchas de ellas con muertos, luchas de muchas décadas. La ciudadanía cultural es una de esas. Entonces yo le explico a Claudio esto mismo que le expliqué a los auditores al comienzo de esta conversación. Entonces es irrenunciable. Y tan irrenunciable es, Claudio, que los presos de las cárceles no pierden jamás ciudadanía cultural. La diáspora que tenemos, en ese momento teníamos más de 1 millón de chilenos fuera de Chile y eran mayoritariamente diáspora política y económica. Tampoco pierden su ciudadanía cultural jamás. Entonces me dice, partiste a hacer la cartografía y parte por las cárceles, a inscribir a todos los presos y presas que aportan a la producción simbólica en este país desde las cárceles. Mira, esa pura habilidad que tenía este líder de entender conceptos complejos, enfoques que tienen capas y capas, digamos, de explicaciones académicas o jurídicas, esa capacidad que él tenía de rápidamente entender y de conducir iniciativas, hoy día son más pertinentes que nunca. O sea, por ejemplo, hoy día nosotros sabemos que la tasa de reinserción de los presos en las cárceles que han pasado por talleres y actividades culturales y artísticas es 75% más alta que un preso cualquiera. Muchos años después, mucho más que 14 años después. Entonces, eso es un ejemplo extremo, pero también lo vemos, por ejemplo, en niveles socioeconómicos y marginalidades rurales, donde las orquestas, todo el sistema de orquestas infantiles y juveniles diseminado en el continente, también hemos medido sus efectos en otras dimensiones que no son solo las nuestras, digamos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que con gusto te contesto, porque sí creo que hay muchos ejemplos como el que les acabo de compartir, donde la lucidez de liderazgos como los de Claudio son imposibles de emular, y en sus cenizas yo le prometí que iba a hacer un esfuerzo por hablar en fácil, porque me decía, tú hablas muy difícil. Bueno, nos llegan, está terminando el programa, nos llegan saludos. Tenemos un habitual, ¿cómo lo llamas? Auditor. Escucha nuestro programa desde Roma, que es Ricardo Cush.
y dice textualmente: saludos culturales romanos, entre comillas, muy buena la entrevista, más que nunca la cultura en este mundo degradado. Bueno, hay otros mensajes, pero se nos acaba el tiempo. Y te agradezco muchísimo, Paulina, esta posibilidad de encontrarnos. No sé si quieres decir algo en particular. No, felicitarte. Yo considero que yo que he sido una aventurera toda mi vida, la gente que persiste en proyectos tan hermosos como estos son objeto de mi absoluta admiración. Te haré una niñita, te prenderé velas cuando corresponda. Es una admiración mutua, Paulina. Bueno, hasta pronto, espero que nos crucemos en algún momento. Por supuesto, cuando quieras. Y a nuestra audiencia le decimos, bueno, hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos y a todas, Hernán, por estar asistiéndonos acá en la grabación. Muy bien. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.